Durante siglos, la historia que aprendimos en los libros fue clara. Roma, el imperio más poderoso de la antigüedad, cayó por la brutalidad de los bárbaros. Esa imagen fue grabada en la memoria colectiva. Hordas salvajes invadiendo ciudades, incendiando templos, saqueando tesoros y asesinando sin piedad. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen fue cuidadosamente construida por los mismos que sobrevivieron a Roma? ¿Y si la verdadera razón detrás de la caída no fue la violencia externa, sino algo mucho más incómodo y profundamente humano? Cierra los ojos por un instante e imagina el corazón palpitante del Imperio Romano. Una ciudad majestuosa, con columnas de mármol, calles adoquinadas y senadores con togas blancas discutiendo leyes bajo estatuas de dioses olvidados. Pero ahora observa más de cerca. Esas calles están desgastadas. Los mercados ya no bullen con la misma energía. Las voces están más apagadas y los rostros de sus ciudadanos muestran algo que los libros no mencionan: miedo. Miedo a un colapso que no vendría de fuera, sino desde dentro. Muchos creen que Roma cayó en el año 476 d.C., cuando Odoacro, un jefe bárbaro, depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Pero para entonces, Roma ya no era Roma. Su corazón ya había dejado de latir mucho antes. Lo que cayó en 476 fue solo la cáscara vacía de un imperio que llevaba décadas desmoronándose lentamente. Y los bárbaros no eran los monstruos que la historia oficial nos hizo creer. Eran, en muchos casos, hombres y mujeres que admiraban la cultura romana, que hablaban latín, que servían en sus ejércitos y que incluso se convertían en ciudadanos del imperio. Muchos de ellos no invadieron Roma para destruirla, sino para salvarla de sí misma. Pero entonces, ¿por qué culparlos? Porque toda civilización necesita un enemigo cuando cae, un rostro al que señalar, un nombre que repetir en las aulas, un culpable externo que oculte las heridas internas. Y los bárbaros fueron el chivo expiatorio perfecto. Roma había expandido sus fronteras tanto que ya no podía controlarlas. Su economía se fracturaba, su ejército era cada vez más dependiente de mercenarios extranjeros, sí, bárbaros, y su clase política se había vuelto un juego de poder sin honor ni visión. Las guerras civiles debilitaban al Estado más que cualquier invasión, y mientras los emperadores se preocupaban más por mantenerse vivos que por gobernar, el pueblo se sumía en la desesperanza. La corrupción era endémica. La burocracia romana, que alguna vez fue símbolo de orden, se convirtió en un laberinto de favoritismos y traiciones. Los impuestos eran tan desmedidos que muchas familias preferían abandonar sus tierras a seguir pagándolos. Los campesinos huían hacia los bosques, lejos del alcance del imperio. En esos mismos bosques, los bárbaros ofrecían algo que Roma ya no podía: protección, estabilidad, pertenencia. Algunos pueblos germánicos ni siquiera tuvieron que pelear para asentarse dentro de las fronteras romanas. Fueron invitados. Sí, invitados por emperadores desesperados por reforzar sus ejércitos. ¿Cómo culpar a un pueblo por entrar si fueron los propios romanos quienes les abrieron las puertas? En el año 410, el mundo se estremeció cuando Alarico, líder de los visigodos, saqueó Roma. Era la primera vez en 800 años que la ciudad eterna caía en manos enemigas. Pero incluso este hecho ha sido tergiversado. Alarico no deseaba destruir Roma. Durante años pidió tierras y seguridad para su pueblo. Fue ignorado, traicionado y humillado. El saqueo fue su última opción, no su objetivo. Y a pesar de ello, su ejército respetó iglesias, protegió a mujeres y evitó un baño de sangre innecesario. ¿Es esa la imagen de un salvaje? Mientras tanto, el imperio se dividía en dos: Oriente y Occidente. Constantinopla sobrevivía con astucia diplomática, recursos renovados y una estructura más cohesionada. Occidente, en cambio, era como un gigante con los pies de barro. Roma no cayó por un golpe, cayó por 1000 cortes pequeños, por años de decadencia interna, decisiones erradas y una desconexión total entre el poder y el pueblo.
La gran mentira de la caída de Roma comienza precisamente ahí, en la necesidad de mantener intacto el orgullo de una civilización. Admitir que se destruyó a sí misma era insoportable. Era más fácil decir que fueron los bárbaros, esos forasteros incultos, quienes arrasaron con todo. Así, los supervivientes podían escribir la historia desde la victimización, desde la nostalgia de una gloria perdida, sin asumir la responsabilidad. Pero si abrimos los ojos a los documentos, a los relatos alternativos, a las voces silenciadas, encontramos otra versión. Una donde los bárbaros fueron más bien catalizadores de una transformación inevitable, donde su rol fue el de ocupar un vacío, más que crear uno, donde Roma ya no tenía fuerza, ni moral, ni propósito claro. En las fronteras, los pueblos bárbaros ya no eran enemigos, sino vecinos. Las diferencias culturales se desdibujaban, los matrimonios mixtos aumentaban, los jefes tribales copiaban estructuras romanas de gobierno. Lo que llamamos invasión fue muchas veces una fusión, una transición caótica, pero no completamente violenta. Fue un cambio de era, y sin embargo, seguimos usando la palabra caída, como si se tratara de una catástrofe repentina, un derrumbe inesperado. La verdad es que Roma no cayó, se desvaneció, como una llama que al quedarse sin oxígeno, titila y se apaga lentamente. El incendio no vino de afuera, estaba encendido desde hacía mucho tiempo, dentro de sus propios muros. Y justo ahí comienza la segunda parte de esta historia, porque lo que los bárbaros realmente hicieron no fue solo ocupar un imperio en ruinas, fue algo mucho más profundo, más complejo y más revelador. Cuando el humo se disipó y los ecos de las trompetas imperiales dejaron de retumbar en los valles de Europa, lo que quedó no fue el vacío, ni un páramo desolado por la barbarie. Lo que emergió fue otra cosa, una semilla, una nueva forma de vida, de poder, de identidad. Porque lo que los bárbaros realmente hicieron no fue destruir Roma, fue transformarla, redefinirla y dar origen al mundo que hoy conocemos. Pero para comprender eso, primero debemos romper por completo con la idea del bárbaro como una bestia sin cultura. Esa visión fue una invención romana. Para ellos, todo aquel que no compartiera sus costumbres era automáticamente un barbarus, un extranjero rudo, un ser inferior. Sin embargo, los visigodos, los ostrogodos, los francos, los vándalos, no eran tribus errantes sin sentido. Tenían leyes, religiones, estructuras sociales complejas y un código de honor profundamente enraizado en sus clanes. De hecho, en muchos sentidos, su cosmovisión era más cohesionada que la del imperio que pretendía civilizarlos. Mientras Roma se debatía entre la corrupción y la pérdida de valores, muchos de estos pueblos mantenían intactas sus tradiciones, su conexión con la tierra, con sus dioses y con la palabra dada. Para ellos, el pacto, la lealtad y la sangre no eran metáforas, eran sagrados. Cuando Roma comenzó a derrumbarse desde adentro, fueron precisamente esos bárbaros quienes ofrecieron soluciones. Asumieron responsabilidades que ya nadie quería cargar. Tomaron el mando de regiones que el imperio había abandonado, no como conquistadores despiadados, sino como administradores. Gobernaron, construyeron, legislaron. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos. Educado en Constantinopla, hablaba griego y latín, y soñaba con una armonía entre romanos y godos. Cuando se asentó en Italia, no arrasó con Roma, la preservó, mantuvo su administración, sus monumentos, su cultura. Incluso promovió las artes, restauró acueductos y protegió a los ciudadanos romanos como si fueran su propio pueblo. ¿Eso hace un destructor? Los francos, liderados por Clodoveo, adoptaron el cristianismo no como un acto de sumisión, sino como una estrategia política y espiritual. Al hacerlo, unificaron tribus, consolidaron territorios y dieron los primeros pasos hacia lo que siglos más tarde sería Francia. Mientras tanto, los visigodos se establecían en Hispania, donde crearon un reino que sería la base de identidades culturales profundas
y que influiría incluso en el idioma que hoy hablamos. Es crucial entender esto. Los bárbaros no eran una ola ciega de destrucción. Eran la respuesta natural a un sistema que ya no funcionaba. Su llegada no fue el fin, sino el inicio de una nueva etapa. Y esa etapa no fue menos rica, ni menos sofisticada. Solo fue distinta. Los monasterios medievales, que preservaron los textos clásicos, fueron fundados bajo reinos bárbaros. La lengua latina que sobrevivió y dio origen al español, francés, italiano, se mantuvo viva gracias a los pueblos que la adoptaron como herramienta de unidad. Las leyes romanas, lejos de desaparecer, fueron absorbidas, adaptadas y usadas como base de los nuevos códigos jurídicos. ¿Y qué hicieron los bárbaros? Construyeron, se mezclaron, aprendieron, enseñaron, dieron forma al mapa de Europa. No fueron los responsables de una extinción, sino los arquitectos de una metamorfosis. Pero claro, esa no es la historia que se enseñó durante siglos. La Iglesia, que emergió como el nuevo poder espiritual y político, necesitaba un relato claro, el caos de los bárbaros frente al orden cristiano. Así, las crónicas comenzaron a mostrar a los godos, vándalos y demás pueblos como instrumentos del castigo divino. La narrativa fue clara. Roma cayó por su pecado y los bárbaros fueron el azote, un juicio moral, no una lectura histórica. Los historiadores posteriores, muchos formados en monasterios o universidades influenciadas por esa visión, replicaron el mismo discurso. Y así, generación tras generación, se imprimió la imagen de la caída de Roma como un apocalipsis provocado por tribus salvajes. La complejidad fue reemplazada por una metáfora fácil, el matiz por la leyenda, pero la verdad es otra. Roma no fue destruida, se diluyó, se fusionó, se multiplicó. Se reinventó en miles de formas, en la arquitectura de Toledo, en el derecho visigodo, en los cantares de gesta germánicos, en las catedrales que comenzaron a alzarse donde antes hubo foros. Roma no murió, cambió de rostro. Y los bárbaros, lejos de ser la causa del colapso, fueron los parteros de ese nuevo mundo. Tomaron lo que quedaba de un gigante agotado y lo convirtieron en algo funcional, diverso, más conectado con la realidad de los pueblos que lo habitaban. Su contribución fue tan inmensa como ignorada. Hoy, siglos después, seguimos usando expresiones como bárbaro para hablar de alguien inculto, violento, incivilizado. Pero tal vez deberíamos replantearlo, porque si no hubiera sido por esos pueblos, por su fuerza, su visión, su adaptabilidad, tal vez no estaríamos aquí. Tal vez el conocimiento, la lengua, el arte y el espíritu romano se habrían perdido para siempre. Así que la próxima vez que pienses en la caída de Roma, no imagines solo incendios, gritos y espadas. Imagina también el silencio de un imperio cansado, la llegada de nuevas voces y la transformación silenciosa de un mundo que supo renacer de sus propias cenizas, gracias precisamente a quienes siempre llamamos bárbaros, porque la gran mentira no fue que Roma cayó por su culpa, la gran mentira fue que Roma cayó.